días, yo soy Julio Bolívar y hoy voy a hablar acerca de la COVID-19 en el Perú. Lo he dividido en tres puntos muy importantes, que es la situación política, la falta de compromiso estatal y la distancia socioeconómica de las clases sociales. Para empezar, en el Perú en los últimos 30 años, 6 presidentes han sido acusados de corrupción e investigados. Entre los más conocidos están Fujimori, Toledo y Alan García. Fujimori, que se encuentra detenido, pero su hija está postulando a la presidencia. Alan García, que decidió quitarse la vida cuando los policías llegaron a su casa. Y Toledo, que se encuentra prófugo de la justicia con la excusa de que le hacen persecución política. Ahora, dentro de la situación política se han dado 3 puntos. El primero es la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK. Con esta renuncia, quien asumió el cargo fue Martín Vizcarra, que en su momento tuvo gran aceptación. De hecho, cuando él trabajó a nivel regional, hizo muy buen trabajo. Ayudó a disminuir la pobreza, destinó de una forma muy correcta el dinero que recibía de la minería. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, poco a poco su aceptación por el pueblo fue disminuyendo, ya que la crisis económica aumentó, muchos se quedaron sin trabajo, muchos estaban disconformes con la manera en la que él había actuado. Pero ese no es el motivo de su renuncia, bueno, de su vacancia. El verdadero motivo de su vacancia es que se le encontraron, o bueno, habían más de 600.000 que estaban en el aire. No se sabía qué onda con ellos, no había un porqué, una razón de ser. La cosa es que con su vacancia, quien asumió la presidencia fue Francisco Sagasti. Hasta el día de hoy, él es el presidente. Ahora, entre estos dos periodos hubo un problema a inicio de la pandemia, que son las marchas en contra de Merino. Esto se dio en el primer intento de vacancia contra Martín Vizcarra, ya que este y el Congreso nunca llegaron a un buen acuerdo. Las marchas se dieron porque el pueblo consideraba que Merino no era una persona apta para gobernar un país, que no estaba lo suficientemente preparado. Ahora, dentro de estas marchas, que fueron en tiempo de COVID, se evidenciaron 3 puntos. El primero es el vandalismo, porque no podemos negar que hubo vandalismo, ya que siempre hay gente que se aprovecha de las crisis o bueno, del caos. Otro punto es el abuso de autoridad, porque también se encontraron pruebas de que en ciertos lugares la autoridad abusó de su poder. Y el tercero, que es el que más ha repercutido a nivel nacional, es el contagio masivo del COVID. ¿Por qué? Porque a pesar de tener mascarillas durante las marchas, no todos se cuidaban como debía ser, sobre todo cuando ven enfrentamientos entre el pueblo y la policía, ya que ahí en ese momento se olvidaban del virus y solo se enfrentaban. Otro punto es la falta de compromiso estatal. Y acá hay 2 cosas. El primero es que a pesar de ser un país descentralizado en la teoría, en la práctica no lo es un país muy centralizado, ya que la mayoría de riquezas, bienes y concentración se dan en la capital. Y hasta cierto punto se entiende, ya que hay un tercio de la población. Sin embargo, el desinterés que se muestra por los otros 2 tercios es muy grande, de hecho es muy notorio, sobre todo en los pueblos, en las ciudades que están más lejanas a la capital. Mientras más lejos de la capital estás, menor interés y menor recursos recibes. Otro punto es la corrupción a nivel nacional, regional, provincial y distrital, porque muchos se quedan solo en la nacional, pero no es así. Año tras año se le destina una cantidad de dinero a cada región, a cada provincia y a cada distrito. Y muchas veces no son los presidentes nacionales los que actúan mal, sino los más cercanos a nosotros, por lo que nosotros votamos y quizá conocemos. Por ejemplo, aquí en Huacho, en la piscina del Inca, o bueno, al alcalde se le dio en 2 oportunidades el dinero para que haga mantenimiento y pueda reabrir las puertas de la piscina del Inca. Sin embargo, hoy en día está abandonada. De hecho, si alguna persona puede pasar por ahí, puede observar cómo está sucia, destruida, está rota por dentro. No hay nadie quien siquiera vaya a limpiar. Y en ciertos días se puede observar gente de mal vivir dentro de estas. Algunos fumando, también se puede observar gente sin hogar. Que por último, ¿no? Si no van a usarlo como piscina, que lo hagan como un refugio, como un sitio donde las personas que no tienen hogar puedan pasar la noche, pero no. Lo que se observa es un abandono total. Y el tercer punto es la distancia socioeconómica que se ve entre las clases sociales. Por ejemplo, en Lima,
un limeño promedio gana entre 1.200 y 1.600 mensuales, trabajando entre 8 y 9 horas al día, 5 días a la semana. Mientras que alguien de provincia tiende a trabajar 10 horas diarias y los sábados también trabaja aproximadamente 6 horas, 6 o 7 horas diarias. En algunos casos hasta los domingos. Ustedes dirán, pero se les paga extra. No, esas horas no son remuneradas. ¿Y todo esto por qué? Por un sueldo mínimo o 900, si tienes suerte 1.000, 1.100 soles, que sabemos que no es suficiente cuando tienes 2 hijos quizá, o que no es justo en comparación al trabajo que uno realiza. Pero no queda ahí. Son 3 puntos muy importantes que debemos tomar. El primero, que viene ligado a la centralización, que es que en la lejanía de la capital, hay poco acceso a internet y a la información. De hecho, compañeros nuestros que vienen lejos nos han dado testimonio de cómo la señal es muy baja, de que para poder estudiar tienen que hacer un esfuerzo muy grande, lo que hace reflexionar a uno, ¿verdad? Que es totalmente injusto, ya que quizás son igual o más capaces que muchos de la capital, o que se esfuerzan, o que más allá de si no o no, de si son o no son capaces, si hay esfuerzo o no hay esfuerzo, la oportunidad debería ser, quizás no la misma, pero sí muy similar, no tan exageradamente distinta a la que se tiene. Otro punto es la clara diferencia de recursos que se le destina a un pueblo y a otro. Por ejemplo, sabemos de que hay ciudades, departamentos que son más importantes si nos referimos a economía o a turismo o no sé, quizá a cultura. Por ejemplo, se entiende que a Cusco le tomen mucha importancia, siendo importante económicamente, a nivel cultural y entre otros. Sin embargo, también se nota una gran diferencia entre la importancia que se le da a Cusco, Arequipa o a la misma Lima en comparación a los que se le da a Tarma, Tumbes, Piura, Puno. Entonces, y sabemos de que quizá la gente en Lima no necesita tantos cuidados y no es que su vida valga menos, sino que el sitio en donde viven es más estable que una persona que vive quizá en altura, que llegar a tiendas, que a los hospitales es muy complicado. El Perú, el gobierno, en lugar de decir, bueno, acá estamos estables, vamos a ayudar al otro lado, lo que hacen es, bueno, si ese sitio es inestable, ya lo perdimos, hay que centrarnos en esto que está bien para dar una buena cara, lo que es totalmente erróneo y está mal. Ahora, el punto que más me ha interesado es el falso compromiso social, porque es algo que algunas personas no entienden. Esto sobre todo en las clases pudientes. ¿Por qué? Porque la clase alta, o bueno, las personas en general que ayudan una única vez, lo hacen únicamente por limpiar su alma. El hecho de, no sé, darle una canasta navideña a una familia y el resto del año, bueno, ¿qué importa? No, ya le doy una canasta y listo, yo ya cumplí. Cuando no es así, y ahí está el problema, eso no es ayudar. Si bien estás dando un granito de arena para que esa persona tenga más tiempo para encontrar una solución, no creo que es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que en lugar de dar en lugar de dar dinero, lo que deberían hacer es dar soluciones. Por ejemplo, si alguien pasa hambre, no tiene que comer, no le des dinero para que ya no pase, no le des dinero para que se satisfaga en ese momento. Dale una solución para que él pueda conseguir su propia comida y ya no tener que pedir comida nunca más, para que no pasar hambre. Es algo que nosotros pasamos por alto y quizás no le damos el interés que deberíamos. Con nosotros, no hablo de nosotros los estudiantes, sino hablo de nosotros quienes quizá tenemos la opción de ayudar y a veces no ayudamos de la forma en la que podríamos o deberíamos. Muchas gracias. Eso sería.